Este tema de la contaminación ambiental es una rama que tenemos nosotros los neumonólogos, donde hablamos de exposición laboral o enfermedades laborales o enfermedades del ambiente, ¿sí? Del medio ambiente. Entonces, es algo que los médicos están poco acostumbrados a pensar y son enfermedades que por ahí están infradiagnosticadas porque es algo que no se ve habitualmente o no es lo primero que uno piensa cuando se encuentra un paciente, al menos con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Primero tenemos que entender qué es lo que generan estos incendios. Tanto los incendios forestales o los incendios de los basurales, más o menos generan la misma complicación a lo que es nivel ambiente, ¿sí? En menor o en mayor medida, algunos más graves y otros menos graves, pero los dos se comportan de la misma manera, ¿sí? Por un lado, todos los incendios generan dos grandes cosas. Por un lado, que son las micropartículas, lo que nosotros conocemos como las cenizas, que es lo más importante, lo que más genera enfermedades respiratorias, y por otro lado están los gases, como es el monóxido de carbono, que es lo que están más expuestos a esto generalmente son los bomberos o los pacientes que están, o la gente que está combatiendo el incendio porque tienen una visión directa con estos gases. Pero estas cenizas, ¿sí? O estas micropartículas son partículas muy pequeñas, ¿sí? Que no se pueden ver a simple vista, ¿sí? Imagínense que miden 2,5 micrómetros, que son partículas imperceptibles, que son estas las que dañan la vía respiratoria. ¿Sí? En la etapa del contacto directo, lo que se llama habitualmente como la etapa aguda, ¿sí? Podemos tener irritaciones de lo que son en los ojos, en la garganta, en los oídos, ¿sí? Podemos tener lo que se llaman reacciones alérgicas, ¿sí? Hay que tener muy en cuenta esto porque los que más van a padecer esta contaminación ambiental son los pacientes que tienen enfermedades respiratorias previas, que son el clásico ejemplo los asmáticos, ¿sí? Que sabemos que el asma es una enfermedad inflamatoria, entonces este humo o estas cenizas lo que hacen es exacerbar estos pacientes que ya tenían enfermedades respiratorias previas, como pueden ser, como decíamos recién, el asma, o por ejemplo que tengan EPOC, que es la enfermedad asociada al cigarrillo. Si estos pacientes también tienen exacerbaciones de su enfermedad por causa del humo. Y como le decía recién, son enfermedades que están infradiagnosticadas porque uno por ahí no sabe por qué el paciente asmático está tan mal controlado, por qué sigue con síntomas a pesar del tratamiento, y nosotros tenemos una causa directa que por ahí no la vemos, pero es la ceniza que está en el ambiente. Hay que estar atento a los pacientes, sobre todo la tos, la expectoración, lo que se conoce como la flema, la falta de aire, ¿sí? Nosotros lo que conocimos como chillidos en el pecho o sibilancias, ¿sí? Estos generalmente son síntomas respiratorios que se pueden dar ante la exposición de estas micropartículas. Hay que estar mucho atento y sobre todo, como decía recién y que quiero hacer hincapié, los más afectados siempre van a ser los niños, los ancianos y los pacientes que tienen enfermedades previas, ¿sí? Es raro que puede pasar, por supuesto, pero es mucho menos frecuente que los pacientes sin antecedentes médicos puedan llegar a tener una lesión directa o tiene que pasar mucho tiempo con esta exposición para que generen algún síntoma respiratorio. Cabe resaltar también que estos pacientes no solamente pueden tener enfermedades respiratorias, también son frecuentes que tengan exacerbaciones en lo que tienen antecedentes cardíacos, pueden llegar a tener arritmias, infartos, eh, están muy expuestos, sobre todo justamente, como decía recién, los pacientes añosos, si los pacientes ancianos que tienen más antecedentes de enfermedades, tanto respiratorias como cardíacas, son los más susceptibles o los más vulnerables a este humo o a estas cenizas. Claro, siempre la mejor medicina es la prevención, ¿no? Sobre todo, como decíamos recién, los pacientes que tienen antecedentes, siempre tratar de evitar esta exposición. Pero bueno, sabemos que hay gente que por más que tenga antecedentes, tiene que estar al aire libre y está expuesto. En estos casos, sí, lo mejor es usar el barbijo N95, ¿sí? Ese barbijo se llama 95 justamente porque
evita el 95% de las partículas del ambiente. Entonces tiene una protección muy importante, siempre que esté bien sellado, ¿sí? Si tiene barba hay que rasurarse porque tiene que estar bien sellado. El N95 es un método relativamente barato que se consigue fácilmente en cualquier lado y que ayuda mucho a estas personas, ¿sí? A las personas con síntomas. Tanto los barbijos de tela como los barbijos quirúrgicos, los celestes que vemos por todos lados, los barbijos no sirven para estas enfermedades, ¿sí? Porque estas partículas, como decía, son muy chiquitas. Los barbijos quirúrgicos, sí o sí tiene que ser un N95 o N100, ¿sí? Pero siempre tiene N95 porque es el 95% de las partículas que protege. La única recomendación siempre es no minimizar los síntomas, no pensar que todo es COVID, ¿sí? No pensar que todo es una tos que se va a ir, no pensar que esa falta de aire es normal, siempre, ante la duda, siempre consultar a un médico clínico, a un neumólogo, pero siempre hay que estar alerta con esto, porque la verdad que la contaminación está en el ambiente, existe, y como les decía recién, a veces uno no piensa, si uno no se le ocurre que puede llegar a hacer eso, y capaz de con un N95 uno puede solucionar un problema en vez de gastar mucho dinero en medicamentos, por ejemplo, ¿no?